Buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Es la sesión número 3. Vamos a la mitad del camino. En la primera sesión, como ustedes recordarán, vimos conceptos básicos de patrimonio, patrimonio cultural, tangible, intangible, biocultural. Estuvimos analizando lo que es el camino real como un patrimonio heredero, como un patrimonio vivo, que podemos observar su herencia, su legado en templos, en tradiciones, en arquitectura de tierra, en plazas, en acueductos, pero también en religiosidad, en la lengua, el idioma, en gastronomía, en música, en teatro popular, como las pastorelas o toda esta tradición de la época virreinal, que ya en una fusión de culturas, pues finalmente dio como resultado este patrimonio mestizo que pues ha estado de generación en generación y que hoy podemos seguir observándolo y disfrutando. Sin embargo, también reflexionábamos en que ese patrimonio a la vista del desarrollo regional poco vale si no lo traducimos, si no lo entendemos como un insumo eh, con respeto, como se debe de hacer, con todo el cuidado del mundo para transformarlo, aprovecharlo en términos de turismo y de desarrollo económico. Fue cuando Tomás y Al nos insistían en términos de que esta dimensión del turismo cultural en un país tan rico, con tanto patrimonio, pues se convierte en toda una opción, en toda una estrategia del desarrollo regional y que sin duda, a la luz de esta discusión que traemos o análisis o documentación del camino real, se nos presenta como una alternativa inmejorable, no solo para unirnos como esos 16 municipios que tenemos en Chihuahua, un intercambio, un denominador común, sino con otros 10 estados de la República y 2 estados de la Unión Americana. Hablábamos mucho del septentrión entre Chihuahua, Nuevo México y Texas, como esa parte del norte lejano que se decía en la Nueva España y que dio como resultado pues el poblamiento y una estrategia que a través de presidios, pueblos de misión, eh, obviamente también las formas hacendarias, tanto agropecuarias como mineras, terminaron por definir un modelo de desarrollo. Esa oportunidad del desarrollo turístico, sin embargo, requiere no aventarnos porque nos gusta el turismo, sino porque hay método, hay una estrategia, podemos ir construyendo juntos, obviamente, ese inventario que tanto nos insistió Tomás. Bueno, ¿dónde está ese inventario, verdad, del camino real? Igual, pues es parte de las tareas que nos toca, sobre todo, desarrollar a partir de la cuarta y la quinta sesión, pero que ahora vamos a estar revisando. El día de hoy toca la sesión 3. Es una discusión que traemos ahí desde tiempo atrás y somos patrimonio mundial o si estamos declarados patrimonio mundial o de patrimonio de la humanidad y qué tenemos que hacer en términos municipales y estatales en favor de este patrimonio tan rico, tan diverso, pero que luego se nos diluye de las manos, pareciera ahora sí que el término
disculpándolo, da una trucha enjabonada este Camino Real, que está a la vista de todos, pero que no lo podemos agarrar para convertirlo en un producto cultural que apuntale una serie de intercambios, ofertas, servicios, pero que bueno, también ya estamos dando los pasos firmes para que esto vaya avanzando y vaya asentando criterios entre nosotros para ir obteniendo mejores resultados. Entonces son 4 los propósitos de esta reunión número 3. Primero, ¿qué con la UNESCO? ¿Qué se hace por la UNESCO para obtener la inscripción en la lista representativa del patrimonio mundial? Es un verdadero proceso complejo, pero muy interesante, muy retador para quienes así lo asumen. Luego, ¿qué podemos hacer desde los municipios y el estado de Chihuahua al amparo de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural? Y finalmente, vamos a revisar un caso de declaratoria municipal que ya se logró desde hace 4 años y medio, y que yo no dudo que pueda motivarnos a todos los aquí presentes para generar una inercia, una dinámica de que en un par de meses estemos en esta posición de declarar el patrimonio como, de declarar el Camino Real como patrimonio municipal de cada uno de los ayuntamientos donde están ustedes presentes. Entonces, pues comenzamos con la primera de las diapositivas relativa a la UNESCO. Pues simplemente recordar que la UNESCO pues es una oficina internacional, una instancia de trabajo de los países que a través de la ONU deciden fortalecer su relación para favorecer proyectos de educación, de ciencia y de cultura. Y el objetivo de la UNESCO, que tiene su sede en París, es contribuir a la edificación de la paz, a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sostenible y al diálogo intercultural mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Es entonces una instancia muy importante que reúne a cientos de países del mundo dispuestos a trabajar en un marco de derecho internacional con protocolos, con conceptos y con procedimientos que serían los que estaríamos revisando a continuación. La siguiente, por favor. La UNESCO tiene una convención del patrimonio mundial. ¿Qué es una convención? Pues es uno de los instrumentos de conservación global más importantes. Fue creada hace 50 años la Convención del Patrimonio Mundial. Justo 50 años cumple en esta anualidad. La convención tiene como misión principal, fíjense ustedes, identificar y proteger el patrimonio natural y cultural del mundo considerado de valor universal excepcional, BUE. Entonces, de esta lámina tenemos que grabarnos Convención del Patrimonio Mundial, para no generar mayor confusión. Hagan de cuenta que esta convención es el equivalente al ayuntamiento en materia de patrimonio cultural. Los ayuntamientos que tienen una presidencia, una secretaría y sus representantes sociales, en términos de la UNESCO, la convención es la suma de los países que forman un comité del patrimonio, ya donde hay un grupo dirigente de países
que se encargan de hacer todo el proceso que a continuación detallaremos. Entonces es UNESCO y luego la Convención del Patrimonio Mundial, y finalmente el tercer logotipo tiene que ver con una oficina regional que tiene por sede Zacatecas y que atiende a México y Centroamérica y el Caribe en términos de patrimonio mundial. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos. Sí, adelante. Adelante, antropólogo. La siguiente, por favor. Este es un verdadero... Se ve tan inocente ese cuadrito, pero cumplirlo a veces lleva más de 6, 7 años. El proceso para la inscripción de bienes culturales por la UNESCO sigue el siguiente procedimiento. El primer punto tiene que ver con que un Estado parte propone al Comité del Patrimonio Mundial, le hace una propuesta para la inscripción en la lista nominativa. Es decir, México es un Estado parte y propuso al Comité del Patrimonio Mundial inscribir el Camino Real de tierra adentro. Para inscribir ese bien, acuérdense, es natural o cultural, en este caso es un bien cultural, lo hizo sobre la base de 2 criterios. La UNESCO tiene establecida, la Convención del Patrimonio Mundial tiene establecido 10 criterios. Esto lo pueden consultar en cualquier momento. Ustedes abren en Google, consultan Convención del Patrimonio Mundial, o pueden poner criterios para la selección de bienes culturales o naturales. Y eso les aparece, son 10 criterios. El Camino Real, como lo vamos a ver ahorita, fue inscrito bajo la órbita de 2 criterios. Después de estos 2 criterios hay un proceso de valoración. Se supone que esos 2 criterios es lo que hace que se manifieste o se puntualice el valor universal excepcional. ¿Cuáles fueron los elementos universales excepcionales del Camino Real que se justificaron para la lista nominativa y después representativa? Uno, el itinerario, que todo a lo largo del camino guardaba una unidad cultural de tipologías constructivas, de ciertas formas de expresión, de un periodo determinado llamado virreinato o colonia. Estos fueron los elementos. Y el otro fue que constituyó la instancia o el mecanismo para el intercambio o la salida de la gran riqueza como Camino de la Plata. Estos 2 elementos fueron los que llevaron a la aceptación inicial del Camino Real como una propuesta que hizo el Estado mexicano para la lista nominativa. ¿Qué significa esto de la lista nominativa? Que dice el comité: muy bien, aceptamos de México su propuesta, tiene los elementos suficientes para que el cuerpo dictaminador haga su trabajo durante un año y dictamine, valga la redundancia, si sí o si no procede su aceptación. Ya no, o sea, de la lista nominativa pasa al 4º nivel, que es la lista representativa del patrimonio mundial.
¿Qué es lo que se hace en ese año? Expertos de la UNESCO vienen o vinieron a los lugares, a los elementos que propuso el Estado mexicano y valoró tres cosas: autenticidad, integralidad y protección y gestión. ¿Qué tanto está conservado? ¿Qué tanto mantiene su elemento original? ¿O qué tanto ya se ha transformado en los centros históricos o los elementos que ahí se proponían, que no era posible identificar la autenticidad del bien o la integralidad? La integralidad tiene que ver cómo sigue formando parte de un entramado arquitectónico, paisajístico, dentro de estas definiciones que se hace por la UNESCO del patrimonio mundial. En este punto, el cuarto, ya cuando se hace la dictaminación, que en el caso del Camino Real fue en 2011, después de casi 10 años que se estuvo picando piedra, luego ya yo tuve noticias de esto en el 2006, 2007, y fue hasta el 2011 que se logró. Más o menos después de unos 5 o 6 años se integró el expediente. El primer expediente es para la lista nominativa y luego ya el definitivo tiene que ver con la lista representativa. Y es ahí donde la UNESCO exige que haya un plan de manejo. ¿Qué implica el plan de manejo? Pues justamente tener el Estado parte. Es que a veces se cree que la UNESCO aprueba nada más en el sentido de ya como un elemento definitivo y para siempre. Y no, el estar en la lista representativa implica obligaciones y derechos. Los derechos es decirse patrimonio mundial, recibir ciertos apoyos según condiciones de cada estado, como derive una política pública. Por ejemplo, aquí en México existe un fondo para las ciudades miembros del Estado mexicano, pero que son patrimonio mundial. Y ellos pueden presentar proyectos para remodelación, para trabajo en recuperación de inmuebles, trabajos en equipamiento urbano y proyectos de desarrollo en ese sentido. Pero tiene la obligación el Estado parte de conservar y de proteger ese bien. Y en ese sentido, cada 10 años hay un informe que el Estado, en este caso el Estado parte, México, tiene que brindar a la UNESCO para decir en qué estado de conservación se mantienen los elementos ahí inscritos y qué va a hacer para seguir manteniéndolos, protegiéndolos y conservando. Así que ese es el punto número 5. Justo este año, fíjense, después de 10 de la inscripción y la puesta en aprobación de su plan de manejo, se va a generar este informe periódico del Camino Real de Tierra Adentro. Esto es lo que sigue, el procedimiento que se sigue para una inscripción de un bien cultural o natural o cultural y natural. Hay bienes que reúnen los dos patrimonios. Calakmul, del estado de Campeche, es una zona arqueológica y un patrimonio natural de selva baja que reúne los dos patrimonios. Y así fue inscrita como patrimonio natural y cultural. Entonces, fíjense bien, la UNESCO no declara. Por favor, grábenselo bien. La UNESCO inscribe
bienes culturales y naturales. ¿En qué los inscribe? Primero en su lista nominativa y posteriormente en su lista representativa. Cada año, hasta donde yo tengo información, no soy experto en este asunto del patrimonio mundial, pero hasta donde entendemos hay valoraciones. La Convención del Patrimonio hace las valoraciones de esta lista nominativa y los pasa a la lista representativa con todas las responsabilidades y cualidades que tiene. Se han dado casos de que de la lista representativa pasan a una lista en riesgo, de patrimonio en riesgo, que son situaciones ya muy graves donde la UNESCO le exige al Estado parte ponga mayor atención en estos bienes que, no obstante tener el valor universal excepcional, el Estado parte no ha podido o no ha querido ponerle la suficiente atención para su protección y conservación. En el estado de Chihuahua tenemos otro patrimonio mundial, que es Paquimé. Allí el valor excepcional fundamentalmente está en su arquitectura de tierra, en su cerámica y en su integralidad como ciudad, con una lógica constructiva de desarrollo que involucraba sistemas hidráulicos y otra serie de elementos. La inscripción, decíamos entonces, se da en la lista representativa del patrimonio mundial y no de la humanidad. Regularmente se comete el error de hablar de declaración. Fue declarado patrimonio de la humanidad. Ahí es doble error. La UNESCO ni declara, ni concibe o considera patrimonio de la humanidad, sino patrimonio mundial. ¿Por qué la confusión entre mundial y humanidad? Quizás por los términos y las traducciones, pero finalmente, para tener un lenguaje común y no equivocarnos, para cuando hablemos de este tipo de cosas, pues yo les sugiero que alineemos nuestro propio discurso en inscripción a la lista nominativa y luego inscripción a la lista representativa del patrimonio mundial. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Adelante, por favor, con la pregunta. ¿Se puedo preguntar yo? ¿Sí? Sí, Luis, Sí, adelante, adelante. Sí. Gracias. Antropólogo, yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué institución promovió el Camino Real de Tierra Adentro? Y la otra es si Parral está dentro de esta inscripción. El Estado mexicano fue quien promovió. Acuérdense, el primer paso es que un Estado miembro de la UNESCO sea la que lo promueve. Dentro de la organización gubernamental, el INAH tiene una oficina que se llama Dirección de Patrimonio Mundial. Esa dirección fue la que se encargó de integrar el expediente y se sigue encargando de los expedientes todavía. Y Parral no quedó dentro de la inscripción. Pero aquí, ahora sí que vamos a hablar de tres niveles. Uno es el camino real como hecho histórico, por así decirle. Ese todos estamos. Dijimos que todos somos hijos del camino real, ¿verdad? La segunda es el concepto como tal, que dijimos es una manera de patrimonio de observar las cosas, estudiarlas metodológicamente, cómo nos acercamos a ellas.
Y el tercer nivel tiene que ver cómo se inscribió este patrimonio en la UNESCO. Y si me dan oportunidad, pues a continuación justamente es las láminas que siguen. ¿Sí? La siguiente, Oscar. Miren, no se van a enojar, pero quise mostrarles esta lámina. Este fue el documento con el que se propuso a la lista nominativa. ¿Sí alcanzan a distinguir cuántos bienes se propusieron? 36, ¿verdad? Y de esos 36, 9 eran de Chihuahua. Ya no los lean porque les va a dar coraje. Mejor no los lean, así déjenle, ¿sí? San Luis Potosí ni aparecía, y bueno, pues otros lugares eran muy... El 25% de esa lista de bienes pertenecía a Chihuahua. Fue la idea original. La siguiente lámina, por favor. Esto nada más es para repasarlo, ¿verdad? Cuando se hace esta propuesta, la lista nominativa, se hacen dos criterios, el criterio 2 y el criterio 4, de 10, como lo mencionábamos, que es donde se intenta describir el valor universal excepcional. El criterio 2 es atestiguar un intercambio de influencias considerable durante un periodo concreto o en un área cultural determinada en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana y la creación del paisaje. Pues obviamente que el Camino Real perfectamente cumple con este criterio, como con el cuarto, constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjuntos arquitectónicos o tecnológicos o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Y bueno, pues ya dijimos, ¿verdad? Que estaba la integralidad, la excepcionalidad y la protección y gestión, perdón. Bueno, el expediente con el que se acompañó esta primera propuesta fue de más de 1,430 páginas. Planos, historicidad, uno por uno de los elementos de los 36 que se señalaban ahí, que posteriormente pasaron a ser 60 y que fueron los que quedaron en la lista representativa. La siguiente, por favor. El expediente se presenta en inglés. Así es, este es el documento original que se presentó. Ahí están el criterio 2, vean lo que se escribió sobre este. Se los quise mostrar, más allá de correr el riesgo de aburrirlos o de que no lo pudieran distinguir porque no son muy buenas las fotografías o el PDF que a mí me compartieron, pero para que vean que no es sino pues la voluntad de mucha gente, de muchos expertos, científicos, historiadores, que se dieron a la tarea de ir construyendo este expediente y que finalmente se materializa pues en ideas y en conceptos. Y este es por ejemplo, el criterio 2 con el cual se postuló al Camino Real. La siguiente, por favor. Ahora sí se pone bueno el asunto con esto. ¿Cuál fue el bien que se inscribió? Camino Real de Tierra Adentro, en la categoría de itinerario cultural. Así quedó en la lista representativa. El paso 5 dijimos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. El 4. Después de que se hicieron las valoraciones, propusieron más elementos de Durango,
de Zacatecas, se propuso San Luis Potosí, creció las propuestas de Guanajuato, y finalmente las que decrecieron fueron las de Chihuahua. ¿Qué es esto de los elementos? Hay que ponernos muy listos. El tramo de la Ciudad de México hasta Valle de Allende, que fue el que se inscribió en la lista representativa, el tramo de los 1,200 y tantos kilómetros, eso no es lo que se inscribe. Se inscribe el concepto de camino real, pero lo que finalmente queda dentro de los elementos son 60 del itinerario cultural. ¿Qué son esos 60 elementos? Ahorita viene una tabla en la siguiente lámina que nos va a ayudar a comprender esto. ¿Sí? ¿Le avanzamos, Susana? Ahí está. Mire, pónganse listos y listas. Está el grupo tipológico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos, 11 tipologías que acompañan o clasifican los 60 elementos. Está por estado. Aguascalientes tiene 4, Chihuahua tiene 1, Durango tiene 19, Zacatecas 13, y luego sigue, ay Dios, Jalisco con 5, San Luis Potosí 1, Guanajuato 6, Querétaro 4, Hidalgo 2, el Estado de México 4 y la Ciudad de México 1. Los 60 elementos que hacen el itinerario, entonces tiene que ver con ciudad capital, que son 7. Estamos hablando de Aguascalientes, de Durango, las ciudades capitales, ¿sí? Durango, Zacatecas, no me lo van a creer, pero Zacatecas no tiene declaratoria de zona de monumentos en México. Primero fue parte del patrimonio mundial por el Camino Real que por la capacidad de los zacatecanos para inscribirla como zona de monumentos históricos. Y así están. Y luego viene las ciudades medias, y ahí son 4 en total. Y luego viene conjuntos arquitectónicos de poblado, y ahí hay 6. Y luego templos en poblados, son 8. Y luego vienen conjuntos de haciendas, que son 7. Y luego capillas, y así, hasta que llegamos a viene el de pueblos. Ahí el tercero es pueblo, que es el caso de la inscripción de Valle de Allende. Dirán ustedes, bueno, entonces todo el municipio de Valle de Allende quedó inscrito. No. ¿Qué quedó inscrito? Damos la siguiente lámina. Ese es el poblado de Valle de Allende. Es mucho más grande. La zona núcleo es la que está en la parte central. Si ustedes conocen Valle de Allende, es más o menos entre el río y 2 calles arriba o 3 del templo. Más o menos esa es la idea. Incluye la acequia madre y más o menos es ese fragmento, ese choricillo que vemos en medio, eso es lo que se inscribió como zona núcleo y el resto es la zona de protección o buffer. Todo lo demás es caserío y eso que no queda dentro del polígono. Entonces, cada uno de los 60 elementos inscritos del Camino Real como itinerario tiene que ver con planos de este tipo, y no se diga, pues cuando son templos, cuando son capillas, pues nada más incluye propiamente el inmueble que fue inscrito
uno de los elementos. Lo más grande tiene que ver con las ciudades capitales, que estamos identificando como sus centros antiguos o sus centros históricos. Las ciudades medias tienen que ver también con una escala menor y los pueblos, que nada más es Valle de Allende, todavía menor. Lo que son haciendas, capillas, conjuntos de este tipo, son obviamente nada más el área que está. Hay uno de paisaje en Zacatecas y hay uno también de orden arqueológico que tiene mucha influencia y donde se encontró al parecer la carretita esa que identifica el Camino Real, que es la Cueva de Ávila, las que quedaron integrados a estos 60 elementos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que es una dominancia principalmente del concepto material del patrimonio. La Convención del Patrimonio Mundial, básicamente, sus criterios tienen que ver con referentes materiales de la cultura, sin negar los inmateriales, y que cada vez tiene mayor repercusión e importancia los inmateriales, pero sigue dominando todavía el criterio de integralidad, de autenticidad en términos de materiales, en términos de identificación de conjuntos, de elementos de unidad en las declaraciones, en las inscripciones que se hacen en los expedientes. Si nos devolvemos dos, por favor, Oscar, allí. Entonces, lo que significa es que el trayecto o antigua ruta no es la inscripción, sino los 60 elementos que constituyen el itinerario. Claro, todos bajo el amparo del Camino Real de Tierra Adentro. Pero a veces queremos nosotros, bueno, ¿y por qué la UNESCO no hace nada sin el Templo de San Francisco tan bonito y tan importante que es? O San Antonio en Culimes, digo, para no entrar, no se diga pues todo lo que tiene Parral con sus barrios y todos estos elementos. De hecho, pues el de Santa Bárbara también estaba propuesto en la primera lista. ¿Qué pasó con todos? A veces queremos, bueno, ¿y por qué eso no se defiende? Porque la UNESCO finalmente responde a protocolos muy bien establecidos. Y lo que no existe en documentos, no existe en términos de demanda o de protección o de criterio de reconocimiento para la lista representativa. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Sí, adelante. Adelante, por favor. Sí me escuchó, ¿verdad? Sí. Bueno, la pregunta que le hacía ahorita, antropólogo, es porque, bueno, ahí al archivo histórico se han acercado dos personas para preguntar estas cuestiones, que de hecho están buscando documentos que pues ayudan a integrar a Parral dentro de esta inscripción, ¿sí? De hecho, pues documentos no, o sea, tal cual, que diga que por ahí pasaba el Camino Real o algo que haga referencia, pues no lo hay. Sin embargo, no sé si cuando ustedes hicieron la investigación, pues nosotros tenemos un documento que es un libro, un atlas, que se le atribuye a Humboldt, donde habla de la ruta de la Ciudad de México a Zacatecas, pero pues de hecho no dice ni Camino Real a Tierra Adentro, no sé si es un título que sea posterior incluso. Pero sí, en relación a eso que comenta sobre los documentos, ¿necesariamente tiene que haber documentos? O sea, algo escrito. O sea, para ser contemplado, para ser considerado dentro de estas inscripciones. O sea, más arriba, por ejemplo, de Valle de Allende, ¿no hay documentos? No, sí, claro que sí. Incluso hay
hay evidencias. Yo creo que el problema no es, Luis, en términos de evidencias. Más bien aquí ya es una estrategia política de derecho internacional, hasta dónde hay la voluntad del Estado mexicano. Es que aquí tiene que ver desde un principio qué tanta voluntad tiene, en este caso, el propio INAH, a través de sus áreas de competencia, para generar esta inscripción eh, complementaria. El problema que ellos advierten es que al momento en que se quiere hacer una complementariedad de una inscripción, vuelve a entrar todo el bien a valoración. Ya no, o sea, no sería de Valle de Allende hasta Santa Fe o más arriba, como nos menciona Al, o en el caso nuestro, ¿verdad? Hasta Paso del Norte. El punto está en que es una situación pues que se tiene que valorar muy bien. Todo este documento se hizo una investigación muy concienzuda, ¿no? El que se hayan propuesto 9 elementos de Chihuahua en la primera lista, estos que ya se tenían perfectamente documentados. Y el punto aquí es, ¿qué es lo que queremos inscribir? ¿Qué es lo que las candidaturas dentro de la UNESCO y dentro de otras instancias tienen que ser sacos a la medida? No es tanto lo que nosotros querramos, sino las condiciones que permite la normatividad y los criterios de selección son los que tenemos que estar ahí trabajando. Es como las candidaturas. Finalmente, si no se reúnen los requisitos y no está el perfil que piden para cierta candidatura, pues puede tener el mejor perfil, pero no avanza. Esa es la realidad. Si me lo permiten, podemos seguir y luego ya hacemos una valoración completa. La siguiente, Oscar, por favor. La otra. Bueno, hasta aquí, con esto cerraríamos, al menos de mi exposición, lo que tiene que ver con la UNESCO. Para el reconocimiento del Camino Real como patrimonio en el septentrión, una primera ruta, que es la que hemos estado estudiando hasta este momento, tiene que ver con la UNESCO. Definitivamente el expediente lo tienen que armar expertos. No se puede armar por cualquiera de nosotros, es una competencia mundial y es una competencia que se tiene que dar con muchos argumentos, con muchos atributos en la redacción, en la imagen, en la forma de presentar los documentos. Entonces aquí hay que participar con expertos y especialistas en el tema. La asesoría profesional en materia de derecho internacional para seguir los protocolos es otro criterio muy importante que se tiene que atender. El tiempo de los resultados tiene que ver con mediano a largo plazo. Ocupa varios años el armar un expediente y las dictaminaciones. Claro, en el caso del Camino Real ya hay mucho camino andado. Por eso, si no hubiera ese camino andado, quizás yo hubiera dejado el término en largo plazo. Pero como ya hay muchos elementos trabajados, podemos hablar de mediano a largo plazo. Y cuando hablo de mediano plazo, estamos hablando quizás de 2 a 3 años. Se requieren definitivamente recursos económicos
toda esa forma específica de elaboración de planos, de mapas, de presentación de un documento, pues con reglas muy específicas que se establecen. Y pues lo que ya se preguntaba por Luis, la iniciativa se debe de canalizar a través de la Dirección de Patrimonio Mundial de Lima. Es más o menos la primer ruta de las rutas del Camino Real, ¿sí? Para las inscripciones y declaratorias. Siguiente. Luego tenemos como segunda ruta las declaratorias municipales. El expediente, también se requiere un expediente. Sí, por especialistas, pero también, sin duda, por el comité municipal o municipales del Camino Real del Septentrión. Es decir, lo que estamos trabajando aquí en este taller. Nosotros tenemos la idea, la visión de que entre especialistas de la historia, el patrimonio, el turismo, más colegas que están en los municipios haciendo su trabajo de promoción, de gestión, de conocimiento historiográfico local, de recuento de bienes, se puede elaborar este expediente. No se asusten, es un expediente obviamente mucho más delgado, no estamos hablando de las 1420 páginas, probablemente entre las fichas, fotografías y todo, pensemos en unas 25, 30 páginas, ¿no? Ese expediente, insistimos, entre las áreas municipales de cultura, turismo, desarrollo económico, archivo histórico, con el apoyo de especialistas, pues aquí entramos los colegas del INA, pero también puede haber gente de la universidad o las universidades, de grupos de la sociedad, que luego los hay de historiadores, en fin, hasta instituciones culturales, ¿verdad? Estaremos en condiciones de integrar el expediente que justifique la iniciativa de la declaratoria. La decisión, fíjense ustedes, esto es bien importante, depende de los ayuntamientos. Aquí no le podemos echar la culpa a la UNESCO, ni que los especialistas no quisieron trabajar. Esto es básicamente de los ayuntamientos. Y a mi juicio, el tiempo para emitir la declaratoria es de corto a mediano plazo. ¿Qué tan corto? Yo creo que puede ser, si nos aplicamos en este taller y vamos sacando las fichas correspondientes al inventario de los bienes, seguramente en 4 o 5 meses podemos estar haciendo estas propuestas. La siguiente, por favor. ¿En qué nos basamos? En el artículo 16 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua. ¿Qué dice ese artículo? Corresponde a los municipios, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones en materia de patrimonio cultural. 1. Identificar, proteger, conservar y salvaguardar el patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural de su municipio. Como que tiene sentido lo que estuvimos viendo en la primera sesión, ¿verdad? Segundo, declarar. Aquí sí es declaración. Declarar a través de sus ayuntamientos el patrimonio cultural municipal. No hay más vuelta. De sus ayuntamientos depende declarar el Camino Real como un bien patrimonial
municipal. Y tercero, no sé si sea 13, y aquí ya me perdí. O sea, los incisos a lo mejor, o las fracciones pueden ser alteradas, pero como tercer fracción, esto me gustó muchísimo, proponer al Ejecutivo del Estado la misión de la declaratoria de un bien material, inmaterial o biocultural como patrimonio cultural del Estado. Está en nuestras manos pedirle a la gobernadora, en este caso, que declare el Camino Real como patrimonio cultural de los chihuahuenses. Dirán ustedes, pero ¿y si es facultad del Ejecutivo? Sí, porque ahorita lo vamos a ver. Nada más del Poder Ejecutivo, no entra ni al Congreso, ni al Judicial, nada. Es ayuntamientos a nivel primario, local, y luego el otro escalón, que es el Estado, depende exclusivamente del gobernador o la gobernadora en todo. Así que tenemos buena parte de la historia de este asunto en nuestras manos, compañeros. Siguiente. La declaratoria estatal. El expediente es elaborado por especialistas y se canaliza a través de la Secretaría de Cultura Estatal. Así como la UNESCO, el camino es la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, aquí es la Secretaría de Cultura. Puede responder a la iniciativa ciudadana, grupos de la sociedad, instituciones municipales, instituciones y los municipios del estado de Chihuahua. Perdón, ahí está mal escrito. El tiempo de emisión de la declaratoria es de mediano plazo. Yo creo que sí podemos sacarla este año si nos aplicamos todos y le presentamos las declaratorias municipales por los ayuntamientos. Si logramos hacerlo de los 16, a lo mejor unos 12, seguramente vamos a avanzar. Y todo esto tiene que ver igual con la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua en su artículo 14, que dice: corresponde a quien ocupe la titularidad del Ejecutivo Estatal, en su fracción 2, emitir y publicar en el periódico oficial del Estado las declaratorias de los bienes que por su valor excepcional son considerados como patrimonio cultural del Estado. Si ya sabemos por dónde va el valor universal, excepcional, pues no nos va a costar trabajo armar el valor excepcional en el Estado. Si ya sabemos que cada municipio tiene una gran cantidad de inventarios culturales, realmente, como dijo el poeta, la historia nos pertenece, sin duda. Siguiente. Le avanzamos, Oscar. 3 más. Otra más. Eso. Acuérdense, esto lo vimos al final de la primera sesión. Todos dijeron que estaban de acuerdo, que nuestro patrimonio heredado del Camino Real tenía que ver con mestizaje, con tramos del camino, puentes, inmuebles, tradiciones religiosas, templos y objetos asociados, tradiciones gastronómicas, arquitectura de tierra, tecnologías y saberes productivos, cultivos, conservación de alimentos, documentos, libros, fotografías, expresiones artísticas, partitura, instrumentos, escultura, pintura, literatura, tradición oral y memoria histórica, oficios y herramientas, etc., etc.
Aquí está el meollo del asunto. En esto es donde estaremos trabajando a partir de la cuarta sesión. Y es aquí donde ustedes van a ir empezando a acomodar las piezas del rompecabezas sobre los bienes asociados al camino real. Pues claro, miren, si agarramos simplemente el de tradiciones religiosas, pues seguramente aparecen pastorelas y aparecen, ¿qué otro? Matachines. Si nos agarramos templos, pues no se diga, todos los municipios tienen ahí una riqueza de templos increíble. De gastronomía, elementos de deshidratados, trabajo de la carne seca, están tantas y tantas cosas que por ahí se dio el mestizaje con la tortilla de trigo y la manera de conservar los alimentos. En fin, ahora sí, vámonos por último al caso de la declaratoria del municipio de Santa Bárbara. Tres atrás, por favor. Ahí está. Así fue como se presentó en Santa Bárbara, ante el cabildo, ante el ayuntamiento. No estaba todavía aprobada la ley del patrimonio, para la protección del patrimonio. Por eso se tuvo que hacer alusión a la ley federal de monumentos históricos, al código municipal y otras cosas. Pero hoy, pues ya tenemos también redondeadito el soporte jurídico. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en el fundamento jurídico para justificar la propuesta. ¿Y qué es lo que queremos? Declarar a el Camino Real de Tierra Adentro como patrimonio cultural, en este caso fue del municipio de Santa Bárbara. Esta propuesta se basa en las siguientes consideraciones. Fueron 10. Hasta ahí nos alcanzó la gasolina, ¿verdad? Entre los compañeros del municipio y a nosotros. La primera, esta antigua ruta comercial jugó un papel muy importante para el desarrollo de la ciudad de Santa Bárbara durante el virreinato, generando intercambios culturales de todo tipo. ¿Se acuerdan del valor universal excepcional? ¿Se acuerdan del criterio 2? Temporalidad e intercambios en un momento dado. Aquí está, eso, no nos estamos sacando nada de la chistera, ni del sombrero, ni a ver qué se nos ocurre. Tiene que ver, tenemos que estar jugando con los criterios, con el valor universal excepcional y con una redacción sencilla y directa. 2. Santa Bárbara, en términos historiográficos, es considerada como plataforma desde donde se impulsó el Camino Real de Tierra Adentro en los actuales estados de Chihuahua, suroeste de Texas y Nuevo México. La partida de Juan de Oñate desde esta localidad en 1598 constituye un hecho histórico que detonó la continuidad de esta ruta en territorios del septentrión de la Nueva España durante el siglo XVII. Ninguna otra ciudad registra la partida de Oñate, el padre del Camino Real en el septentrión. Pues lo tenemos que registrar, a lo mejor en Parral, en Sategó, en Culimes, en San Francisco de Conchos, en Jiménez, en el Valle. Vamos a encontrar cosas particulares que nos tienen que llevar a abonarle a este asunto. La siguiente. Con relación a los monumentos históricos inmuebles, la parroquia de Santa Bárbara representa la construcción más emblemática e icónica de la comunidad. Es un referente de identidad y reencuentro de la población a través de 5 siglos.
Obviamente, pues que ya todos ustedes están pensando en la parroquia de sus municipios, ¿verdad? Algunos les van a sobrar, digo, les van a faltar dedos de la mano para contar toda la riqueza en parroquias. Pero pues todos tienen, ¿eh? San Francisco, Rosales, Meoqui, todos tienen muy importantes elementos de monumentos históricos inmuebles. La cuarta, su centro histórico mantiene buena parte de su traza urbana original y un conjunto de más de 80 monumentos edificados mediante conceptos y técnicas asociadas a la arquitectura de tierra. Estos monumentos no solo mantienen su estructura original, también poseen numerosos bienes por destino, tales como carpinterías, herrerías, canterías y pinturas. Si subrayamos, lo que estamos intentando aquí es hablar de la originalidad. ¿Qué nos pasó en Santa Bárbara cuando hicimos trabajo de campo? Y aparentemente las fachadas estaban modificadas y eso nos hacía pensar que ya las casas estaban modificadas en su interior. Y fíjense que no, por fortuna. La mayoría de las casas guardan buena parte de su estructura original y están muy conservadas, tienen su arquitectura de tierra todavía funcional. Y bueno, pues lo que las fachadas registran es la afición o el gusto del paso del tiempo y sus moradores, pues por irle poniendo, de repente entra la moda de la cantera y tienen cantera, y luego de las fachaletas, y luego que las cornisas y las cornisas, y luego entra que el pueblito mexicano y ahí están registradas 2, 3 con teja y estas cosas. Pero más allá de eso, entra uno a la casa y ve como si el tiempo en la mayoría de los casos no hubiera avanzado. Asimismo, Santa Bárbara cuenta con más de 8 bienes históricos muebles que guardan relación estrecha con su origen minero y tradición religiosa, siempre presentes en la comunidad de esos bienes. De esos bienes destacan la escultura y pintura dedicadas a Santa Bárbara, además de otra pintura de San Juan Bautista. Estas obras de arte sacro y origen virreinal se encuentran resguardadas en la parroquia. Échenle cuentas, ¿cuánto no tienen ustedes en los municipios? Por eso digo, pues, que estos elementos, con tan austeridad que se hizo esta propuesta, seguramente ustedes van a hacer una lista mucho más rica, más amplia, más profunda, pues, por el conocimiento que tienen de sus municipios. Luego, la riqueza minera, como sexto argumento, de Santa Bárbara fue determinante para la adquisición de bienes históricos muebles en otras ciudades de la Nueva España, obras que sobresalen por su calidad, su manufactura, en comparación con las que existieron durante el siglo XVIII en el resto de lo que hoy conforma el estado de Chihuahua. Finalmente, la riqueza minera se expresó también en la capacidad de compra de obras de arte, sobre todo ligadas a la religión. La siguiente, por favor. Su acervo fotográfico da cuenta a través de cientos de imágenes del trazo típico de pueblo minero, que ha permanecido desde su fundación hasta nuestros días. Asimismo, muestra aspectos relevantes de la actividad minera y su influencia en la comunidad, donde detona, entre otros servicios, los de salud, educación, deporte y centros de convivencia. Parte sustantiva de los bienes culturales es el archivo histórico parroquial,
resguardado en el Templo del Sagrado Corazón. Cientos de documentos dan cuenta del acontecer demográfico, festivo, hechos sociales relevantes y fallecimientos acontecidos en Santa Bárbara hasta que entraron en vigor las leyes de reforma y todo esto pasó a manos del Estado laico. 9. Miren, este me encanta. De los oficios sobresalen 2 directamente vinculados con la actividad minera. El primero, de los trabajadores mineros que han sido soporte fundamental para el sostenimiento de la economía local. A lo largo de más de 4 siglos ha empleado diferentes herramientas, equipos, métodos de organización y técnicas productivas para lograr la extracción de la riqueza minera. Sus expresiones identitarias son las más profundas del patrimonio comunitario. Más de 4 siglos, desde 1567 hasta la actualidad. Y el otro, el de los gambusinos, cuyo trabajo independiente mantiene sus técnicas originales de extracción y beneficio como actividad artesanal, persiste en términos de continuidad cultural a lo largo de la existencia de la ciudad. Los gambusinos, bueno, pues hasta donde sabemos, se metían sin permiso a los yacimientos y de manera no legal o permisiva, extraían parte de las vetas y luego ya hacían el proceso con elementos artesanales para obtener, como su conocimiento era tanto, que lograban altas leyes, pues, sobre todo en La Plata, y eso les permitía, con poco trabajo, pero muy riesgoso, y contar con un recurso importante para su subsistencia. Y por último, en la tradición gastronómica existen varios ejemplos de herencia y tradición, como la panadería que persiste a lo largo del tiempo, sin ofender, dicen por ahí, ¿verdad? Los chamucos, que es un panecillo especial, las encaneladas y los coricos de maíz crudo, son productos que se distinguen en Santa Bárbara y que tienen un gran arraigo, pues, a lo largo de la historia. Bueno, pues esto es lo que yo les quise compartir este día, lo que tiene que ver con UNESCO y la ruta de inscripción en la lista representativa, los compromisos, luego lo que nos abre la perspectiva, la declaratoria municipal y la estatal, y finalmente cómo un municipio como Santa Bárbara hace 5 años logró esta declaratoria local, pero lo que no queremos es que se logre una declaratoria y después no haya continuidad en un trabajo. Por eso estamos pensando en que la continuidad se logra, sí, es muy importante desde las instancias gubernamentales, pero también desde la comunidad, de tal manera que el compromiso comunitario no tiene el ritmo de las administraciones gubernamentales y esto de alguna manera puede dar paso a que se mantengan los proyectos y que sea la propia comunidad la que plantea a sus autoridades la necesidad de mantener unidos o mantenernos unidos en un proyecto como este que hemos estado platicando. Pues gracias, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Adelante, Tomás Jesús Cuevas.
por favor. Sí, gracias. Pues sí, aquí nada más comentar que va a ser un proceso en términos generales largo, si así lo queremos ver, aunque es de mediano plazo, a largo plazo. Aquí lo importante es precisamente la constancia y la participación de cada uno de los que integran, ¿no?, este grupo. Ese sería mi comentario. Sin duda, Tomás. Pero aquí quizá lo interesante es cómo podemos ir viendo resultados en el corto y mediano plazo. Cómo podemos ir escalando la ruta de la UNESCO con más solidez por los logros que podemos ir teniendo. Yo creo que esa es una estrategia importante de ir materializando y que muchos de los compañeros de este grupo vayan dejando también un legado como parte de su actividad local. No, pues Benito Juárez me los durmió por lo que veo. ¿Alguien más? Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Es una pregunta, antropólogo. Santa Bárbara, se hizo ya el procedimiento del reconocimiento del mineral de tierra adentro como patrimonio. ¿Se tendría que ratificar o se tendría que hacer algún procedimiento extra, además de esta declaratoria que ya se dio? No, yo creo que lo que hay que hacer, Manuel, pues es ir conformando al grupo municipal, ir viendo quién de la comunidad, como lo platicamos la vez pasada, puede participar, ustedes, algún docente, un grupo de 5, 6, 7 personas, ¿verdad? Que se comprometan y que avancemos en ese sentido. Yo les comparto un poco la reflexión que hice, ¿verdad? No solo vamos a ir con la gobernadora a decirle, oiga, queremos constituirnos, ¿verdad? A declarar el camino real, como mire, ya hicimos la tarea. Sino tenemos que ir de manera inteligente a decirle, oiga, pues mire, de acuerdo a nuestras posibilidades, esto podemos ponerle a este proyecto desde nuestros municipios 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos, para que una parte ya sumada en su conjunto y luego ir con la federación para hacer una bolsa que nos permita hacer actividades en términos de investigación, documentación, difusión, encuentros. Esto, ¿verdad? Es lo valioso. No nos quedemos en el patrimonio de vitrina, sino estamos para la acción y para incentivar el turismo y todas estas cosas que estamos obviamente comprometiéndonos, ¿verdad? Adelante, Luis. Bueno, antropólogo, ¿qué tan específicas tienen que ser estas descripciones? Por ejemplo, en el ejemplo, me percaté que hablaba así en algunas cuestiones generales, o sea, que no puntualizaba exactamente cuántas construcciones, sino que nos da un aproximado. Igual, por ejemplo, aquellos bienes que han sido restaurados, que no son plenamente los originales. Bueno, por citar el caso del puente de Calicanto, ¿no? Que ha tenido algunas modificaciones. Esos, ¿cómo valorarlos o cómo considerarlos, pues, dentro de este movimiento declaratorio? Pues fundamental, Luis, porque, mira,
Ahí hay dos elementos. El primero es que el único puente que sobrevive, uno de los dos que sobreviven del Camino Real en Chihuahua, es el de Calicanto, ¿verdad? Y lo otro es que hasta donde yo me he dado cuenta, es la única declaratoria, esta y la de Valle de Zaragoza, posiblemente, las únicas declaratorias municipales de patrimonio que ha habido. Entonces no hay antecedentes. Y seguramente podemos perfeccionar esto que hoy revisamos con listados más finos, con argumentos más consensados entre ustedes a nivel municipal. Tomémoslo como una base, pero bueno, pues el mérito ahí de Santa Bárbara es quien primeramente se atrevió a hacer una declaratoria de esta naturaleza y, y ahora con argumentos más sólidos, pues podemos avanzarle. ¿Qué tanto? Pues hasta donde les dé la gasolina en cada municipio, hasta donde, digo, si hay personal especializado. Nosotros podemos tener una lista de elementos patrimoniales, inmuebles, muebles, pero pues ustedes tienen el conocimiento ahí mucho más amplio, ¿verdad? De las cosas. Entonces, pues ahora sí que va a depender de la capacidad que instalemos en cada municipio para hacer esto. Pero yo estoy seguro de que lo vamos a hacer bien, porque lo vamos a ir haciendo entre todos. Más allá de que si Parral y sus barrios se distingue, pues finalmente el Camino Real estuvo presente, ¿verdad? Nos decían los colegas en La Cruz, es quizás el único lugar donde esté mucho más trazado, al igual que Valle de Allende, el camino. O sea, es todavía posible identificarlo, el camino. Entonces, pues esos son elementos excepcionales que tienen que aparecer con esa finura en las propuestas justificatorias de la declaratoria. Yo creo que ya no hay preguntas, parece. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Lo que quería comentar yo que no se ¿cómo se dice? Decepcionen. Desanimen. Sí, no se desanimen porque lo de ahora estamos hablando más de la inscripción. ¿Y qué se va a llevar para la inscripción? Pero como dice Jorge, lo que tenemos ahorita es la hermandad que tenemos sobre el proyecto del camino. Y eso nos va a ayudar mucho con el desarrollo económico, con el turismo y reconocer lo que tenemos, identificar lo que tenemos, vender lo que tenemos y movernos adelante. Con todo ese trabajo, ese es el trabajo que está hablando Jorge de que se tiene que hacer para una inscripción a largo, corto, mediano plazo. Y ese trabajo se va haciendo. Yo como la miro, en 1995 yo creo que comenzó México con el trabajo y lo logró en el 2011. Son muchos años, pero esos años ya gracias a todos los que lo hicieron, ya se hicieron. Y esa es para mí la parte más difícil, convencer a la UNESCO que número uno, el Camino Real de Tierra Adentro debe de ser parte de la razón de una inscripción. Esa es una parte que se tiene que hacer mucho trabajo para convencer que el Camino Real es la base. Pero la inscripción, como dice Jorge, son los elementos. Y si se fijan, los elementos son los que estamos hablando para hacer una declaración ahora municipal. Hay que definir muy bien, hay que hacerlo bien hecho la declaración municipal, porque de ahí salen los posibles elementos.
tenemos que tener mucho cuidado cuando se hace la declaración, cómo se va a desglosar esos elementos. Porque si no lo hacemos bien en la declaración municipal, esa es la práctica, por decir, porque si no lo hacemos bien, entonces ¿cómo le vas a cambiar ya cuando quieres meterlo en una inscripción? Ese es el trabajo. Pero yo creo el trabajo de convencer a los más arriba que estamos en un camino que está muy importante y tenemos un septentrión que no tiene inscripción con la UNESCO, que ese trabajo ya se ha hecho la mayor parte de convencer de que saben que la UNESCO, cuando habla del patrimonio del sur, habla del camino hasta el norte de Nuevo México. Ya está identificado la ruta, ya está identificada hasta dónde llega. Lo que falta es la declaración municipal, para donde está el trabajo, que se puede ver cuáles tienen el valor mundial para los elementos. Esa es la cosa. Por eso cuando la declaración municipal se hace, ahí vas a poder ver muy bien cuál tiene excepcional, era la palabra que estaba buscando. Outstanding universal value. Esa es la palabra. Son las palabras. Cuando se hacen las declaraciones municipales, hay que tener mucho cuidado cómo se escriben esas. Yo digo, porque si no, vamos a verlo y pues ya no lo podemos, ya no tiene ese valor porque no le pusimos exactamente por eso dice Jorge, tenemos que tener expertos ayudándonos a escribir esos elementos. Y yo creo, Jorge, que eso lo debemos de ver muy, muy bien en las declaraciones, porque Sí, esas declaraciones se pueden usar para la inscripción. claro. Y pues ya que estén correctas. ¿Eh? Pero lo que digo, no sé no, ¿cómo que quiero decir? Pues no se agüiten. Sí, no se desanimen, porque esto no nomás es de inscripción, no nomás es de declaración, esa es parte de lo que estamos haciendo, que lo va a hacer, el trabajo que se está haciendo lo va a hacer mucho más fácil. Pero lo que estamos hablando ahorita, estamos hablando en este momento, estamos hablando de una hermandad de los que están en el proyecto para desarrollo económico, turismo, trabajar juntos, compartir ideas y hacer nuestra área, todo el territorio que estamos trabajando, un lugar en donde sacamos más turismo, más desarrollo económico y más educación de lo que tenemos y no tenemos, sino más en este fin de semana. Ahí te pueden platicar las cosas que salieron nomás en esta visita que ni sabían que tenían ellos. Y salieron varias, nomás en estos días, que no sabían. Pero yo creo que vamos bien y yo creo que no es más de que mover adelante y no se asusten. Gracias. No. Y animados yo creo que estamos. Quizá lo que estamos haciendo es invertir la estrategia. Sí. La inscripción a la lista nominativa y luego representativa básicamente la dio el gobierno federal de la mano con algunos gobiernos de los estados. Aquí lo que estamos apelando es partir de la instancia municipal para ir trabajando estos comités y que juntos hagamos una propuesta a la instancia, en este caso de la gobernadora,
para que nos sintamos fortalecidos y parte de una estrategia de política pública y no que nos llegue sin saber de qué se trata. Porque la verdad es que luego se dicen muchas cosas del camino real, pero no tenemos a veces la suficiente claridad para sacarle el mayor provecho posible. Entonces, pues esto es lo que se trata, justamente este taller de dialogarlo, de platicarlo, de entender el patrimonio, pero también de ponerlo en valor y de la necesidad de articularlo al turismo, al desarrollo económico, y que juntos pues vayamos avanzándole pues en ese sentido. ¿Algún otro comentario? No lo hay en la siguiente semana, entonces vamos a empezar a trabajar ya con ejercicios prácticos. Ahora sí se va a poner bueno el asunto. Vamos a traer un cuadro para ir asentando el inventario y cómo tenemos que hacer una descripción de esos bienes y cómo esto nos va a llevar a investigar, a consultar fuentes, a especialistas, a ver tanto la importancia del patrimonio gastronómico como el de los inmuebles, los centros históricos, ir a ver el archivo, dónde hay, quién tiene, fotografía antigua, en fin. Eso es lo que nos va a llevar a ser más asertivos, de tal manera que esa lista de 10, que fue el caso de Santa Bárbara, incluso la podemos enriquecer, Manuel. Si fuera el caso, si ustedes consideran que hay que enriquecer esa lista y se le puede integrar al cabildo como un añadido a los elementos justificatorios, y esto tú lo ves como algo necesario para incentivar ahí la inercia del trabajo, pues yo no le vería incluso ningún problema, al contrario, ¿verdad? Como una buena estrategia. En fin, pues si no hay más, nos vemos el próximo lunes. Ahí estaremos compartiéndoles, posiblemente antes, unos cuadritos para ir asentando información. ¿Algún comentario, alguna cuestión más? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias y hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos, saludos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos Luego. el próximo lunes.